Comenzamos. Si me deja avanzar. Bueno, principios generales sobre el curso de X. La idea de que nosotros tenemos en esta institución y con esta plataforma, que es la plataforma XX, es no solamente un eslogan, que la idea de que un radioaficionado capacitado es como tal un mejor radioaficionado. Por eso es que tenemos como objetivos la formación de radioaficionados, que es el objetivo fundamental, no constituye que el aspirante exclusivamente obtenga su permiso de radioaficionado, sino que se transforme en un colega capacitado en cada una de las temáticas de este curso, entendiendo que un radioaficionado capacitado es un mejor radioaficionado. En definitiva, formamos radioaficionados para que se desempeñen cabalmente en el cada vez más complejo mundo de las comunicaciones y le damos algunas herramientas básicas e imprescindibles para desarrollar sus futuras actividades. Ese es el objetivo de la formación que tiene Radio Grupo Sur en materia de radioaficionados. El marco legal, porque todo esto se da dentro de determinado marco reglamentario, que justamente es el reglamento del servicio de radioaficionados. Justamente el servicio, como tal, el servicio de radioaficionados, vamos a ver un rato qué es un servicio, qué es el servicio de radioaficionados, se reglamenta por la resolución de la Unidad Reguladora de Servicios de Comunicaciones, o URSEC, que lleva el número 88 y es del 26 de mayo del 2018, y entró en vigencia el 1 de junio de ese año. O sea, desde hace casi 2 años, va a cumplir ya 2 años, tenemos un nuevo reglamento que viene a sustituir uno, este y otro que duró menos de un año, viene a sustituir uno que era de 2003, o sea, estuvimos durante unos 14, 15 años con un reglamento que ya había caído en desuso totalmente. Por lo tanto, podemos decir que tenemos una reglamentación bastante adecuada a los tiempos que se corren. En la misma se establece que las instituciones habilitadas, los clubes habilitados, tienen la facultad de organizar cursos de instrucción de interesados, designar radioaficionados instructores, organizar mesas de exámenes y examinar y supervisar a los aspirantes. Esas son las potestades que tienen las instituciones habilitadas. Radio Grupo Sur, como tal, es una institución habilitada y no solamente esto tiene la potestad, sino en algunas cosas tiene la obligación. Los cursos, por ejemplo, las instituciones están obligadas a realizar cursos de instrucción para los interesados. Y en eso estamos, cumpliendo con esa obligación que manda el reglamento del servicio de radioaficionados. Bueno, asimismo se establece que el modo y el tenor de los exámenes determina los temarios y la forma en que se confeccionan las preguntas. Todo eso está en el reglamento del servicio de radioaficionados. Por eso que cuando al principio preguntaban un montón de cosas, yo los remití a leer el reglamento del servicio de radioaficionados. Cuando uno lee el reglamento del servicio de radioaficionados, se lo coloqué más de una vez en el grupo, era para que lo empezaran a leer, y bueno, ahí en determinados capítulos se explica todas estas cosas. Ahora vamos a entrar en entretenimiento, pero es el servicio de radioaficionados en esta etapa para cualquier aspirante es una obligación. Es algo que debemos hacer absolutamente todo. Nosotros durante el curso ya pasamos en el primer mes, ya pasamos la etapa de reglamentación, pero vamos a seguir insistiendo con este tema porque un radioaficionado no puede estar como tal sin conocer su reglamento. Bueno, definiciones. Vamos a definir algunas cosas. La UIT. ¿Qué es la UIT? La Unión Internacional de Telecomunicaciones. Hoy día la UIT se define como el organismo especializado de las Naciones Unidas para las tecnologías de la información y la comunicación. Es la organización intergubernamental más antigua del mundo, fundada en París en 1865. En aquel momento se le puso Unión Telegráfica Internacional. O sea, ese organismo intergubernamental que hoy integra las Naciones Unidas, más abajo, más antiguo todo. Es más antiguo incluso que la Unión Postal Universal, para que ustedes tengan una idea. En 1932, en Madrid, se adoptó el nombre actual, o sea, UIT, Unión Internacional de Telecomunicaciones, y en el 47 en Atlanta se integra como órgano de la ONU. En 1940, ustedes saben que la ONU se formó a partir de la Segunda Guerra Mundial,
habían triunfado en la Segunda Guerra Mundial, formaron esta institución y se le integraron a la ONU varias de las organismos que había colaterales que integraron el cuerpo de Naciones Unidas, y este es uno, ¿no? La Unión Internacional de Telecomunicaciones. Hoy, como tal, entonces, es un organismo especializado de Naciones Unidas. Bueno, es el organismo encargado de regular las telecomunicaciones a nivel internacional entre las distintas administraciones y empresas operadoras. Esa es la primera definición que tenemos, que es UIT. Administración, cuando hablamos de administración, ¿qué estamos hablando? Dice que es todo departamento o servicio gubernamental responsable del cumplimiento de las obligaciones derivadas de la Constitución y el convenio de la OIT y sus reglamentos administrativos. En Uruguay, lo que llamamos administración es la URSEC. Ahora vamos a ver qué es la URSEC. O sea, varias veces nosotros vamos a referirnos en una oportunidad la administración, y en el caso de Uruguay estamos hablando como si esto fuera un sinónimo de URSEC. Bueno, la URSEC es la Unidad Reguladora de Servicios de Comunicaciones. Ese es el nombre exacto. Es más, esto es una pregunta de examen, o sea que no vale la pena aprender. Unidad Reguladora de Servicios de Comunicaciones. Es el organismo del Estado Nacional encargado de la regulación y el control de las actividades referidas a telecomunicaciones y también a los servicios postales. Comunicaciones en servicio, en términos general, no es de telecomunicaciones, sino de comunicaciones. Se le han incluido los servicios postales a esta unidad. Sus aspectos reguladores incluyen la transmisión o recepción de signos, señales, escritos, imágenes, sonidos o información de cualquier naturaleza por radioelectricidad, con o sin hilos, medios ópticos y otros sistemas electromagnéticos, y también la administración, procesamiento y transporte de distribución de correspondencia realizada por operadores postales. Eso a nosotros no nos interesa demasiado, ¿no? Nosotros nos vamos a quedar en lo que tiene que ver básicamente con la transmisión de señales, signos, escritos, etcétera, 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 información por medio de radioelectricidad, básicamente sin hilos. Ese es el ámbito donde nosotros vamos a ver cómo dentro del servicio de radioaficionados. Y un servicio de radiocomunicación, esto es algo que hay que entender, ¿no? Servicio de radiocomunicación se define como un servicio que implica la transmisión, la emisión o la recepción de ondas radioeléctricas para fines específicos de telecomunicaciones. O sea, cuando nosotros hablamos de servicio, de aquí en más vamos a estar refiriendo a servicios de radiocomunicaciones, y esta es la idea, ¿no? Un servicio que implica la transmisión, emisión y recepción de ondas radioeléctricas, ¿para qué? Para telecomunicaciones. El servicio de radioaficionado en particular es un servicio de radiocomunicación, o sea, esta definición que pasamos acá, un servicio que implica la transmisión, la emisión y recepción de ondas radioeléctricas, pero en este caso este servicio de radiocomunicaciones es efectuado por radioaficionados que tienen por objeto la instrucción individual, la intercomunicación dentro de las bandas atribuidas al efecto y los estudios técnicos. Esa es la definición de servicio de radioaficionados. Después vamos a hablar por qué ponemos especial. Primero, la mayoría de estas definiciones están en el reglamento, en el capítulo primero. La mayoría de ellas y algunas otras. O sea que son materia de estudio también para este curso. Pero hacemos hincapié de que esto, como radioaficionados, nosotros somos integrantes de un servicio de radiocomunicaciones. No somos meramente integrantes de una actividad lúdica o de diversión o hobby meramente, sino que estamos hablando de que somos integrantes de un servicio de radiocomunicaciones reglamentado a nivel internacional y nacional. Bueno, el concepto. Radioaficionado. Según la UIT y URSEC, tanto en las radioregulaciones de la Unión Internacional de Telecomunicaciones y la URSEC, en su reglamento radioaficionados, del servicio de radioaficionados, define radioaficionado. Hay gente que dice, bueno, yo soy, a mí me gusta la radio, entonces soy un radioaficionado. No, no es así. Vamos a ver qué es un radioaficionado. Específicamente, un radioaficionado es toda persona
debidamente autorizada que se interesa en la radiotecnia con carácter exclusivamente individual y sin fines de lucro y que realiza con su estación actividades de instrucción, de intercomunicación y estudios técnicos. Esa es la definición exacta que ustedes van a encontrar y que tienen que hacer carne en materia de radioaficionado, ¿no? Un radioaficionado no es un individuo que le gusta la radio, ¿no? Sino que es una persona que cumple todas estas cosas que están allí, que nosotros vamos a desglosar acá a partir de lo que dice de la definición antes apuntada, podemos extraer los principios básicos, algunos de ellos excluyentes de lo que consideramos un radioaficionado. Uno es una persona debidamente autorizada. O sea, para ser radioaficionado tiene que haber una autoridad que le permita tener el carácter de tal, ¿no? Es decir, que lo autorice debidamente. En el caso de Uruguay, es la UCEC. Bueno, la otra dice que se interesa en la radiotecnia, no otra cosa, que se interesa en la radiotecnia. ¿Para qué? Exclusivamente, dice, no lo dice además de, no, exclusivamente. Se interesa en la radiotecnia, ¿para qué? En forma individual y sin fines de lucro, básico. Esto es, si bien es una actividad a través de los radioclubes y demás, bueno. A ver un momentito. Bueno. Decíamos, lo hace en forma exclusivamente individual y sin fines de lucro, que realiza con su estación actividades de instrucción, intercomunicación y estudios técnicos. Esa es la definición. De la definición extraemos eso. Eso es un radioaficionado, no otra cosa, ¿no? O sea, es una persona debidamente autorizada que se interesa en qué exclusivamente, en la radiotecnia, exclusivamente para qué, para hacerlo en forma individual y sin fines de lucro, y que realiza con las estaciones que tiene, con la estación que tiene, actividades de instrucción, intercomunicación y estudios técnicos. Otra cosa no es un radioaficionado. Bueno, características del curso. El curso, las lecciones son de carácter online. De aquí en más es probable que nuestra institución no plantee, no solamente en la pandemia, de aquí en más tampoco es probable que no se realicen más cursos de forma presencial. Yo en algún momento decía que esto recoge 36, 37 años de una institución dando cursos de esta naturaleza. Por lo tanto, sabemos que es lo mejor que podemos realizar hoy día con la técnica que tenemos, ¿no? Por lo tanto, estamos haciendo lo que son de carácter online y es probable que así continuemos. Dictadas, es decir, en realidad hacíamos cursos online antes de la pandemia, ¿no? Por lo tanto, no es novedoso esto. Dictadas por radioaficionados e instructores con experiencia y de amplia experiencia y capacitación personal, o sea, son los que realizan este tipo de cursos, son personas que han dedicado tiempo para capacitarse y poder transcribir los conocimientos y la experiencia que han cosechado. El curso, dice, pretende aproximar a los aspirantes al cuestionario de examen e impartir los conocimientos básicos para aprobar el ingreso al servicio de radioaficionados o al ascenso de categoría. Ese es el motivo del curso, ¿no? Tratamos de aproximar estos cursos, lo que llaman cursos X, trata de aproximar a los aspirantes al cuestionario de examen. ¿Para qué? Para que aprueben el examen. Pero, además, le damos un montón de conocimientos que no solamente sirven para aprobar un examen, que sería una cosa muy, muy chica, ¿no? Bastaría aprenderse el cuestionario y recitarlo, de memoria podría pasarse, sino que entendemos que después la gente que surja de los exámenes de ingreso o de ascenso se tiene que desempeñar dentro del servicio de radioaficionados y por lo tanto requieren de algunos conocimientos que no solamente se adquieren por conocer las 300 preguntas que tiene el examen. Bueno, dice, además se proponen ejercicios de práctica operativa para que los interesados adquieran una experiencia
elemental y cumplan con el requisito que el reglamento exige a los aspirantes de categoría inicial. O sea, vamos a ver que los aspirantes de categoría inicial, o sea, los que ingresan al servicio, tienen como un requerimiento necesario haber participado en por lo menos un ejercicio de práctica operativa. Pero nosotros los ejercicios de práctica operativa los entendemos a las tres categorías. Si hay personas que quieren ascender, están en el ascenso a categoría superior, perfectamente pueden participar del ejercicio de práctica operativa que organiza la institución, porque entendemos que la capacitación en ese sentido es permanente. Los temas. Acá ya hablamos en lo que tiene que ver tanto con la temática del curso, de este curso, y con lo que tiene que ver con la temática de los exámenes. Bueno, dice que el curso gira en torno de las tres temáticas generales exigidas internacionalmente. Están en la recomendación M1544 de UIT, que se llama Calificaciones mínimas de los radioaficionados. Para ascender al servicio de radioaficionados son tres tópicos. Reglamentación, operación y técnica. No hay nada inventado acá. Cuando nosotros hacemos cursos y cuando se dan exámenes, la autoridad, o sea, URSEC, ha establecido determinado cuestionario que no lo hace per se, no lo establece por sí mismo, sino que lo hace de acuerdo a una recomendación internacional que emana de la Unión Internacional de Telecomunicaciones, que es esa, ¿no? Que dice que toda persona que quiera ingresar al servicio de radioaficionados debe demostrar conocimientos en qué temáticas, en esas: reglamentación, operación y técnica. O sea, ¿para qué? Para que todos los radioaficionados en el mundo, todas las personas que estén en el servicio de radioaficionados en el mundo, hayan demostrado un requerimiento de una calificación mínima que verse en esas tres partes. O sea, no es un invento a nadie, sino que es una recomendación que se aplica absolutamente en todas partes del mundo. Los cuestionarios. Bueno, los cuestionarios respecto tanto del curso como los del examen son de múltiple opción. Las preguntas son de múltiple opción. En lo que el cuerpo que vamos a utilizar es el mismo que establece la UIT, que se llama, la URSEC, que se llama cuestionario general. El conjunto de preguntas que se utilizan para que los radioaficionados den su examen se llama cuestionario general. Por eso, como dice ahí, que se utiliza en las mesas de examen. Nosotros en este curso utilizamos este cuestionario, no usamos otro. En algún otro curso sí, más elaborado, utilizamos cuestionarios propios, pero en particular acá solamente vamos a usar lo que se llama el cuestionario general. Y que, bueno, ¿qué particularidad tienen? Que son de múltiple opción. Cada pregunta cuenta con 4 opciones, de las cuales únicamente una resulta correcta. Nosotros filtramos, en realidad el cuestionario general tiene algunas imprecisiones, y nosotros las preguntas que nosotros tomamos en el examen y usamos en nuestra capacitación cumplen con esta premisa, ¿no? Que cada pregunta cuenta con 4 opciones, de las cuales únicamente una resulta correcta y solamente una. Después eso lo vamos a aclarar después cuando veamos el cuestionario, porque excluimos algunas preguntas que no son correctas. Bueno, la práctica operativa. De acuerdo a la normativa vigente, los radioclubes habilitados organizan durante sus cursos de capacitación ejercicios de práctica operativa con el fin de llevar en los hechos los conocimientos adquiridos con la aplicación de medios electrónicos adecuados, o sea, lo que constituye una estación, transmisores, transceptores, receptores, antenas, etcétera, 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 efectuando maniobras adecuadas para que el aspirante tenga la experiencia necesaria para desenvolverse en sus futuras operaciones. Por disposición reglamentaria, los aspirantes a ingreso al servicio, a la categoría inicial, necesariamente deben participar en por lo menos una de tales ejercicios en los últimos 30 días anteriores al día del examen. Aclaro yo. O sea, ¿qué es un ejercicio de práctica operativa? Bueno, es el momento en el que la persona probablemente, y sí, probablemente, pueda operar por primera vez una estación de radioaficionados. Y lo va a hacer como si fuera
un colega más, un colega con su permiso vigente, porque se hace con determinados protocolos de operación, que la persona va a permitir que salga al aire a hacer comunicados en forma de práctica operativa. O sea, quizá, como digo, es la primera vez que, debería ser la primera vez que los aspirantes de categoría inicial se enfrentan a un micrófono en una banda de radioaficionados. Bueno, el sitio web. El sitio está desarrollado, el sitio web del curso, como forma de apoyo, complementación y ampliación de las lecciones presenciales y a distancia, en este caso a distancia. En la página web se permite leer y descargar documentos específicos al curso, estudiar los materiales del temario básico exigido por URSEC, tener información adicional y ampliatoria del mismo y disponer de otras ayudas genéricas para el futuro radioaficionado. Nosotros desarrollamos siempre, los manuales que utilizamos son manuales de capacitación, de estudio, pero también de referencia, porque hay algunos materiales que van a quedar dentro de esos manuales, van a ser en algún momento posible que sean de consulta para el futuro radioaficionado, ¿no? Por eso no solamente hacemos, los manuales se requieren solamente con la temática del curso, sino de que le damos determinada información que después la van a utilizar como radioaficionados, tablas y demás cosas que son de utilidad en el futuro para radioaficionados. Bueno, además el Eliminaste puede contestar evaluaciones de prueba o autoevaluaciones, de modo simulacros de examen, es decir, simulaciones del examen final creados por el mismo formato y plataforma autorizados por URSEC. Las evaluaciones son corregidas dinámica y automáticamente en línea usando los mismos criterios de evaluación exigidos por la reglamentación y permitirán a los instructores seguir individualmente el progreso de los participantes del curso. A este efecto, es decir, si ustedes van a entrar al sitio web, ahora vamos a entrar y vamos a ver una cosa, van a encontrar lo que se llaman autoevaluaciones y una evaluación. Las autoevaluaciones son utilizando el cuestionario general, las 300 preguntas que tiene el cuestionario general, cada vez que uno ingresa allí, le sale un muestreo, en general de 10 preguntas, y la persona contesta. Los contenidos de esas preguntas son las mismas que le van a hacer en el día del examen. Y es más, si el examen se hace en plataforma electrónica, va a utilizar la misma plataforma que el club tiene autorizado por URSEC para utilizar en esa oportunidad. Bueno, las evaluaciones, ya les dije, son corregidas dinámica y automáticamente, o sea que la persona después que hizo la evaluación, aprieta un botón y automáticamente el sistema le corrige el examen, la evaluación, la registra y bueno, esa es la forma que nosotros tenemos para saber cuál es el avance que está teniendo la persona en el curso. Yo quiero aclarar algo porque no sé si está... Los cursos no son obligatorios, ¿no? Es decir, los cursos son obligatorios para el club darlos. El club tiene obligación de dar cursos. Pero la persona no tiene por qué participar en el curso. Nosotros entendemos que una persona, si no participa en un curso, va a ser difícil de llevar prueba. Pero está, no viene al caso. Eso, pero quiero decir que nadie está obligado a hacer el curso ni a tener determinado nivel básico de evaluación para el día del examen presentarse y darlo. No, eso no es necesario. Pero sí nosotros, como hacemos un curso, evaluamos. Y al evaluar, incluso si la persona llega a un mínimo, que es un caso un 70% de todas las evaluaciones, esa persona nosotros le extendemos un certificado de que aprobó el curso. ¿Ah? Pero no es necesario aprobar el curso para dar el examen, como acabo de decir. Bueno, la plataforma EXX. Bueno, EXX es una abreviatura de exámenes CX, ¿no? Y es una plataforma que desarrolló el club justamente
con el fin de ser utilizada tanto para realizar los simulacros de examen, como decía recién, como también los exámenes reales, dado que como dice, comprendido en el capítulo 18 del Reglamento del Servicio de Radioaficionados para el ascenso y ascenso de categoría. Porque ustedes ven, cuando nosotros vayamos a desgranar el tema de exámenes, en realidad los exámenes deben necesariamente realizarse a través de una plataforma electrónica, que es la que nosotros tenemos autorizada. No obstante, en determinadas circunstancias, cuando hay dificultades de plataforma o de conectividad y demás, se permite el examen de papel. Por ese criterio, nosotros los exámenes en Montevideo los tomamos en plataforma electrónica, cuando damos en Montevideo, y cuando lo damos en el interior, lo damos en nuestra sede en Juanico, porque no tenemos una conectividad fiable como para hacerlo, lo hacemos en papel. Pero en realidad, como dice acá, los exámenes reales están comprendidos en el capítulo S, que establecen perentoriamente que deben realizarse a través de una plataforma electrónica. Cosa que nosotros tenemos, y no solamente tenemos, sino que la tenemos habilitada por URSEC para utilizarla. Bueno, además, en esta fase el sistema se ha adaptado a utilizar la misma aplicación que la URSEC utilizará para la toma de examen. En algún momento, vamos a los reglamentos, dice que la URSEC en determinado momento va a proveer su propia plataforma. Y bueno, en realidad nosotros la que estamos utilizando, que es la plataforma Moodle, es la misma que en su momento, cuando la URSEC lo disponga, va a utilizar. O sea, capacitándose con esta herramienta, ustedes aseguran de que van a poder aprobar los exámenes como se debe, porque ya conocen la plataforma, y en el futuro, si en un acceso también tendría que hacer lo mismo. Bueno, ¿qué permite la plataforma? La generación ilimitada de evaluaciones o exámenes virtuales para ser completados por los usuarios, el cronometrado del tiempo utilizado por el estudiante para completar el cuestionario, la corrección automática de evaluaciones y exámenes utilizando los mismos criterios exigidos por URSEC, y la utilización de la misma plataforma y aplicación de URSEC dispondrá para exámenes oficiales en su momento. Los radioclubes, vamos a hablar un poco sobre radioclubes. Bueno, cualquier asociación, esto lo dice el reglamento, cualquier asociación de aficionados que cuentan con personalidad jurídica o no, ¿pueden denominarse radioclubes? Sí, perfectamente, por supuesto, cualquier grupo de personas, porque en Uruguay existe lo que se llama el derecho de asociación, puede reunirse o asociarse con los fines que sea, y si lo hacen con motivo de radio, pueden llamarse un radioclub, eso no lo puede reglamentar la URSEC. Pero para que sean habilitados por URSEC, tienen que cumplir determinadas cosas, que es lo que sigue a continuación. Primero dice, toda asociación civil con personalidad jurídica constituida con el objeto de fomentar el desarrollo de servicios de radioaficionados podrá instalar y operar estaciones en las bandas atribuidas al mismo, o sea, al servicio de radioaficionados, previa obtención del permiso de radioaficionado y o permiso de estación, para lo cual se le registrará como radioclub. Y a su vez, todo radioclub que cumpla con los siguientes requisitos, que son los que siguen, podrá solicitarse reconocido por URSEC como radioclub habilitado. O sea, hay dos formas de reconocimiento de una asociación civil con personalidad jurídica por parte de URSEC. Uno, un radioclub común, y otro es un radioclub habilitado. ¿Qué requiere el radioclub habilitado? Puede ser su estación propia, y está registrado en URSEC como una antigüedad mínima de 2 años consecutivos. O sea, un radioclub habilitado es un radioclub que tiene su propia estación y como tal, es decir, la estación es de su propiedad, ¿no? Y ya ha figurado en los últimos 2 años el reconocimiento de un radioclub normal, un radioclub común. Bueno, los radioclubes que no reúnen la totalidad de los requisitos podrán seguir denominándose como tal, o sea, lo decía al principio, ¿no? Nadie puede regular cómo se llama una asociación civil, una asociación en nuestro país, ¿no? Podrán seguir denominándose como tal, incluso en sus gestiones ante terceros o propio URSEC, pero se abstendrán en cualquier mención que directa o indirectamente pudiera aparentar su reconocimiento como un radioclub habilitado. Los radioclubes habilitados cuentan con varias prerrogativas, o sea, varios derechos, como ser titular de un permiso vitalicio de categoría superior,
organizar mesas de exámenes, designar radioaficionados e instructores, instruir a aspirantes y ejecutar con ellos prácticas operativas, ejercicios de prácticas operativas, registrar radioescuchas del servicio de radioaficionados, etc. O sea, estos son los derechos que adquiere un radioclub cuando adquiere su habilitación. Asimismo, tienen varias obligaciones. Al tener prerrogativas, por supuesto, se tienen obligaciones. ¿Y cuáles son ellas? Examinar y supervisar a los aspirantes a radioaficionados y quienes desean ascender de categoría, y colaborar con la administración de la identificación de estaciones que operen en forma irregular en las bandas de frecuencias atribuidas al servicio. Eso en grandes trazos son las obligaciones, aunque después vamos a ver que hay algunas otras más. El reglamento respecto a capacitación de los radioclubes establece que da particular participación a los radioclubes habilitados en la formación de radioaficionados, por ejemplo, creando el concepto de radioaficionado instructor, que ha establecido la forma de designación y la función es organizar y o desarrollar cursos de aspirantes y práctica operativa. O sea, el reglamento de radioaficionado vigente creó la figura de un radioaficionado instructor, o sea, le puso especial carga a los radioclubes y especial consideración para que designen a radioaficionados que se encarguen de organizar y desarrollar cursos de aspirantes y prácticas. Esa definición fue incluida, como decía, expresamente para introducir en la normativa un concepto que permitiera jerarquizar el papel de radioclubes habilitados en la capacitación y formación de colegas radioaficionados. Y ustedes después vamos a ver, y no así a tomar exámenes. En realidad, el examen pone especial consideración a la capacitación de los aspirantes, más que meramente tomar exámenes. Bueno, con la idea del radioaficionado instructor, conjuntamente con la eliminación de lo que era el examinador honorario, se puso en primer plano la tarea de capacitar y delegó la de examinar a una segunda. Por otra parte, se ha introducido la obligatoriedad de que los aspirantes a ingresar al servicio participen en por lo menos un ejercicio de práctica operativa que, lejos de ser una limitante, asegura que el nuevo radioaficionado cuente con alguna experiencia mínima, por supuesto, una sola práctica operativa es una experiencia mínima, pero es una experiencia de cómo es la operación práctica. Esto es importante entenderlo porque nosotros, los que tenemos varios años como radioaficionados, llegamos al día que nosotros obteníamos nuestro permiso, en aquel momento se llamaba licencia, y no teníamos ningún tipo de práctica, ¿no? Teníamos que, como tal, enfrentarnos al primer día de comunicación, que por lo que habíamos escuchado, nos habían contado y demás. Esto hoy día, nosotros a través del concepto introducido de la práctica operativa y la obligatoriedad, nos aseguramos que la persona que va a operar en el servicio por lo menos tenga una capacitación mínima de cómo se hace esto. Bueno, el reglamento de servicio. Como dijimos, lleva el número 088 del 23 de mayo del 2018, en vigencia del 1 de junio del 2018. En la misma se establece que las instituciones habilitadas tienen la facultad de organizar cursos de instrucción interesados, designar radioaficionados e instructores, organizar mesas de examen y examinar y supervisar a los aspirantes. Asimismo, dispone, como ya dijimos, el modo y el tenor de los exámenes, determina los temarios y forma en que se confeccionan las preguntas, lo que se llama los cuestionarios generales. Establece que, salvo excepciones, los exámenes se tomarán mediante una plataforma electrónica. Los temas, lo dijimos, el curso gira y el examen también, en 3 temáticas generales exigidas internacionalmente para acceder al servicio. Guárdenselo en la cabeza: reglamentación, operación y técnica. Son los 3 conceptos básicos que vamos a ver en este curso. La parte de reglamentación, que tiene que ver con la reglamentación nacional e internacional en materia de radiocomunicaciones. Operación es todo lo que tiene que ver con operar, ¿no? Es decir, me refiero a las técnicas de operación, a cómo operamos los radioaficionados, en materia teórica, en este caso. Y la parte técnica tiene que ver justamente con lo que es la temática de todo lo técnico, ¿no? Lo técnico que tiene nuestra afición, ¿no?
Bueno, dice el reglamento, los exámenes para acceder a las distintas categorías referirán en la evaluación de los conocimientos teóricos sobre los siguientes temas, los cuales están detallados en la versión más reciente de la recomendación UIT 1544, M1544, que es compatibilidad electromagnética. Este es el desglose de los temas: compatibilidad electromagnética, medios para evitar y eliminar interferencias radioeléctricas, métodos de radiocomunicaciones, o sea, radiotécnica, datos e imagen, radiotelefonía, datos e imagen, reglamentación de las radiocomunicaciones nacionales e internacionales, y en particular del servicio de radioaficionados, procedimientos de operación, seguridad de las emisiones radioeléctricas, y por último, teoría de los sistemas de radiocomunicaciones, o sea, transmisores, receptores, antenas, propagación y mediciones. Y esos temas se engloban en esos tres que pasamos anteriormente. Y lo que específicamente dice el reglamento uruguayo, dice que no se deberá demostrar habilidad para transmitir y recibir textos empleando código Morse. La habilidad de recibir y transmitir Morse, que antes me refiero en el siglo, hasta el 1990 y pico, era una en algunos casos una obligatoriedad. Hoy día en Uruguay no se requiere. O sea, es necesario que los aspirantes conozcan el código Morse para ingresar o ascender de categorías. Los cuestionarios. Bueno, como dijimos, las preguntas múltiple opción utilizadas en el curso son del cuestionario general, que se utilizará en las mesas de examen. Cada pregunta cuenta con 4 opciones, de las cuales únicamente una es correcta. Y resalto eso porque antes había el cuestionario, había grises, había cosas que parecían correctas y otras que eran casi correctas. Entonces, hoy día el cuestionario eso se ha eliminado, se han sacado los matices y la dificultad que hay en ese sentido, pero hay alguna pregunta que no está correcta y por eso nosotros la excluimos. Nosotros la vamos a ir estableciendo cuáles son y por qué lo hacemos, porque no es antojadizo. Dice, todo radioclub habilitado gozará de siguientes prerrogativas. Una de las prerrogativas que tiene es proponer actualizaciones al cuestionario general de pregunta de examen. De hecho, el cuestionario general que hoy cuenta nuestro país, es decir, en un 80% fue desarrollado por nuestra institución. Por Radio Grupo Sur, fue una propuesta, como dice, propuso la actualización del cuestionario general. En su inmensa mayoría, nuestra institución participó en eso. Y bueno, después dice que el cuestionario general de preguntas de múltiple opción para cada una de las categorías será aprobada por el Departamento Administrativo del Espectro de URSEC. Esa es en definitiva, el cuestionario lo proponen pueden proponerlo los radioclubes habilitados, pero quien lo aprueba es ni más ni menos que el Departamento de Administración del Espectro de URSEC. El Departamento de Administración del Espectro, dentro de montones, muchas facultades que tiene, es justamente versar y regular y supervisar lo que es el servicio que nos atañe, ¿no? El servicio de radioaficionados. Las modificaciones que se introduzcan al cuestionario general deberán ser notificadas a los radioclubes habilitados con lo menos 10 días corridos de anticipación antes de su puesta en práctica, dice el reglamento. No es una cosa que se cambie muy seguido, ¿eh? Sin embargo, nuestra institución ya ha hecho varias recomendaciones que hasta el momento no han sido consideradas. En realidad el cuestionario todavía es vigente desde 2018, lo que significa que ya es antiguo. 18.6. La cantidad de preguntas a realizar en cada examen se ajustará al siguiente detalle y serán seleccionadas al azar del cuestionario general. La primera parte es reglamentación de radiocomunicaciones, son 20 preguntas. 2. Métodos de radiocomunicación, métodos para evitar y eliminar interferencias radioeléctricas y seguridad de las emisiones radioeléctricas. Eso es lo que nosotros llamamos y lo que se entiende como operación. Y 3. Compatibilidad electromagnética y teoría de los sistemas de radiocomunicación que se integran en lo que llamamos técnica. Como ustedes ven, el día del examen, los que se sortean son de todas las preguntas que hay, que son 100 por cada una de las partes, 20.
O sea, se les seleccionan 20 y esas son las preguntas que van a tener que contestar los aspirantes. La mesa de examen. Bueno, las mesas de examen son organizadas por los radioclubes habilitados, no otra institución, ni la USEC, ni un radioclub que no sea habilitado. Es una de las facultades que tienen los radioclubes habilitados de organizar las mesas de examen para ingreso y ascenso de categoría. ¿Por qué? Por medio de radioaficionados que designa la institución para la tarea. La reglamentación en vigencia establece que los exámenes deben efectuarse en forma simultánea, es decir, todos los que participan tienen que hacerse en forma simultánea, y con una misma metodología para cada una de las categorías, disponiéndose de un tiempo máximo de 2 horas para completar la prueba. O sea, la idea es que al principio se sortean las 20 preguntas de cada una de las partes, y a partir de ahí el aspirante cuenta con 2 horas de contestar las 60 preguntas que quedan de esa manera sorteada, ¿no? Asimismo, consigna que se deberá utilizar una plataforma informática, como dijimos, y excepcionalmente en caso de disponibilidad total o parcial de los recursos técnicos requeridos al efecto, se podrá utilizar el cuestionario de papel. Ya les conté, en Montevideo nosotros hacemos plataforma informática, en Canelones usamos el papel. El procedimiento, en este último caso, o sea, en papel, es que una vez constituida la mesa de examen, se realiza mediante un sorteo de 20 números diferentes que identificarán a cada una de las preguntas que los examinados deberán contestar. O sea, en forma física se hace un sorteo, que puede ser con bolilla, con papelito, con lo que sea, o también con un medio electrónico que haga azar electrónico, y a partir de ahí quedan establecido el set de preguntas que deben contestarse. Las calificaciones, y esto es importante. Bueno, ¿qué hay que hacer para aprobar el examen? Bueno, se debe contestar correctamente el siguiente número de preguntas. Y ustedes ven que hay dos columnas ahí. El examen de categoría inicial es mucho menos exigente, ¿no? Porque en la primera parte se exige que la persona por lo menos de las 20 conteste 16, de la parte 2 y la parte 3, 11. O sea que un poco menos de la mitad, en la segunda y tercera parte, el aspirante aprueba el examen. No así para general y superior, que lo que se exige es mucho mayor, son 18, 17 y 16. O sea que la persona que pierde tres preguntas, contesta 3 preguntas en la primera parte, pierde el examen. Bueno, las preguntas que no sean respondidas se consideran erróneas, naturalmente. Prácticas operativas. De acuerdo a la normativa vigente, los radioclubes habilitados organizan durante sus cursos de capacitación ejercicios de práctica operativa con el fin de llevar a los hechos los conocimientos adquiridos con la aplicación de los medios electrónicos, como dijimos, adecuados, transmisor, transceptor, receptores, antenas, etc. Todo lo que es una estación de radiodifusión. Efectuando maniobras adecuadas para que los aspirantes tengan la experiencia necesaria para desenvolverse en sus futuras operaciones. Por disposición reglamentaria, los aspirantes a ingreso al servicio, o sea, en la categoría inicial, necesariamente deben participar en por lo menos uno de tales ejercicios en los 30 días anteriores a la fecha del examen. Dice, el ingreso del servicio de radioaficionados se efectuará en la categoría inicial, para lo cual el interesado deberá cumplir con los siguientes requisitos. Y uno de los requisitos es A, haber participado en los últimos 30 días corridos anteriores al momento de rendir el examen en al menos una de las prácticas operativas impartidas por un radioclub habilitado. Y ustedes ven y dice, haber participado en los últimos 30 días corridos anteriores. Quiere decir que el día del examen no se puede tomar una práctica. Eso quedó ya saldado. Digo porque hubo alguna duda, pero quedó saldado por vía de los hechos. Es decir, no se pueden tomar la práctica operativa, el mismo día que sea un examen, ¿no? Es decir, ¿por qué? Básicamente porque es una tarea de capacitación, no es meramente un trámite administrativo, ¿no? Yo paso, hago una práctica ahí, no es un estorbo, es una cosa necesaria para que los aspirantes cumplan. Por eso no se pasa en el mismo día de las carreras. Bueno,
Dice, las estaciones radioclubes podrán ser operadas por aspirantes, y esta es la manera que yo le decía, el protocolo que yo decía que tienen los aspirantes a utilizar, por aspirantes a radioaficionados que para realizar operaciones con otras estaciones de servicio en presencia de un radioaficionado instructor y durante las clases de práctica operativa. Las prácticas solo podrán efectuarse en las bandas de 2, 10, 40 y 80 metros, debiendo mencionarse la señal distintiva de la institución y que se trata de una práctica operativa. Es decir, es un protocolo por el cual cualquier radioclub puede organizar, incluso un radioclub, organiza como tal una práctica operativa mediante la figura de un radioaficionado instructor y en esas determinadas bandas y utilizando determinada forma de identificarse. Eso lo vamos a ver en detalle cuando hablemos de prácticas operativas. Pero ustedes ven que dice acá, dice, los aspirantes a radioaficionados podrán operar estaciones de radioclubes. O sea, una estación de radioaficionados solamente la puede operar un radioaficionado, salvo la excepción esta que son aspirantes a radioaficionados en estas determinadas circunstancias. Con categoría de servicio de radioaficionados. ¿Qué son las categorías? Definimos categoría al nivel de calificación que la URSEC otorga a los radioaficionados titulares de permisos para establecer las condiciones de operación de sus estaciones radioeléctricas. Ahí es una categoría, bueno, es el nivel que el radioaficionado demostró, conocerme, tener. ¿Cómo? A través de los exámenes correspondientes. Entonces, ahí se definen determinados niveles de calificación que en Uruguay son 3 actualmente. Bueno, la pérdida de la calidad del radioaficionado. El radioaficionado pierde la condición de tal cuando deja de contar con el permiso vigente. Por lo tanto, ello se produce el día siguiente posterior al vencimiento. Incluso el reglamento establece que la administración, transcurrido el día hábil siguiente al vencimiento de que la persona no gestione la renovación, se procederá a dar de baja los registros correspondientes, liberándose el distintivo llamado asignado. Adicionalmente, en el caso de titulares de permiso de categoría inicial, que pierden la categoría por este motivo, no podrán aspirar a reingresar al servicio hasta tanto hayan transcurrido 10 años. Hay un periodo en el cual si la persona no da el examen de ascenso, pierde la calidad de radioaficionados y debe pasar 10 años para poder intentar reingresar nuevamente al servicio. Y esto es importante, porque hay gente que ha perdido, se le venció el permiso y dice, yo soy radioaficionado. No, el radioaficionado pierde la condición de tal cuando deja de contar el permiso vigente. O sea, si yo no tengo el permiso vigente de radioaficionado, no soy un radioaficionado. Soy en todo caso un ex radioaficionado. Bueno, ¿cómo se regresa al servicio? Y bueno, en el caso de titular de permiso de categoría inicial, cuando pierde de categoría inicial, pierde tal. En el caso de titular de permiso de categoría inicial, que no asciendan de categoría, no podrán aspirar, como dije recién, a reingresar al servicio hasta tanto hayan transcurrido 10 años. En este caso se deberá nuevamente cumplir con las disposiciones de ingreso al servicio, o sea, va a tener que hacer una práctica operativa, participar en una práctica operativa y aprobar el examen correspondiente. Hasta el momento no ha ocurrido nada de esto. Fíjense que en 2018 se tomaron los primeros exámenes. Por lo tanto, hasta el momento nadie ha perdido la calidad todavía de radioaficionados, porque el permiso tiene de 2 años, ¿no? Nadie ha perdido la calidad de radioaficionado y menos ha transcurrido 10 años para reingresar al servicio. Bueno, en el caso de titular de permiso de categoría general y superior que pierdan la condición de radioaficionado, el reingreso se producirá en ambos casos en la categoría general, debiéndose cumplir con las disposiciones de acceso a la misma. O sea, si yo soy radioaficionado, dejo transcurrir el periodo de vigencia de mi permiso y pasan 2 años, bueno, pierdo la calidad y no solamente eso, sino que voy a tener que dar de nuevo el examen correspondiente para reingresar al servicio. Creo que en el curso hay más de uno que le ha pasado eso, ¿no?
no renovó el permiso en los 5 años que tenía para hacerlo y en los 2 que se le da de gracia, y bueno, a partir del séptimo año la persona tiene que dar de nuevo un examen en este caso un examen en reingreso, pero el reingreso se hace a través de la categoría general, no inicial. Bueno, requisitos para la participación de la mesa de examen. ¿Qué se requiere para que una persona pueda dar el examen? Bueno, el aspirante al ingreso al servicio, o sea, de categoría inicial, deberá aportar a la mesa examinadora la documentación expedida por algún radioclub habilitado en que se acredite haber participado en los 30 días anteriores en al menos un ejercicio de práctica operativa. ¿Por qué? Porque uno puede tener ese ejercicio de práctica operativa en cualquier institución. Pero, por supuesto, en el caso de que, por ejemplo, nosotros tomamos un examen, nosotros no le vamos, y dieron la práctica operativa con nosotros, el ejercicio de práctica operativa, no le vamos a pedir esa documentación, pero si viene alguien de afuera y dice yo di la práctica en otro club, bueno, le vamos a pedir el certificado correspondiente, que el Radio Club tiene obligación de extenderla. Dice, no es potestad de ningún del Radio Club habilitado que gestiona que lleva la mesa de examen, de solicitar ningún otro requisito especial para los aspirantes a ascender de categoría de inicial a general, o ascender o ingresar, o de general a superior, regresar al servicio en la categoría general, para que participen en el examen organizado por el mismo. O sea, el Radio Club no le va a pedir absolutamente más nada. La única excepción, porque hay una excepción, es cuando el aspirante declare contar con categoría general, o sea, de pasar de general a superior, y en ese caso tenga algún mérito de operación, que son, vamos a ver, son tarjetas QSL o certificados, en el caso va a tener que presentarlos. Pero el Radio Club no le va a pedir absolutamente más nada, que solamente la identificación del individuo, la cédula de identidad o demás, pero otra cosa no le va a pedir. Porque eso se encarga URSEC, a ver si lo demás es correcto. Ahora, URSEC establece que todo aspirante debe estar registrado como persona física en el día del examen, pero eso nosotros como examen como Radio Club no lo verificamos, pero el que no lo haga, es decir, no va a aprobar el examen. Dice, debe estar el aspirante, antes de dar el examen, tiene que tener los 3 trámites electrónicos que exige el Estado uruguayo, en el caso URSEC, que es el registro en el portal del Estado uruguayo, que se llama ID Uruguay, el registro de usuario web de URSEC y el registro de personas y empresas de URSEC. Son 3 trámites que se hacen vía web y el último en forma presencial, que el día que la persona vaya a dar el examen, si no los tiene, como dice acá, si URSEC luego de realizado y aprobado el examen, comprueba que el requisito estos requisitos no han sido satisfechos, considera que el aspirante no aprobó la prueba rendida. O sea, el individuo aprobó el examen, pero no tiene alguno de estos 3 pasos, no aprobó el examen. Dice, posteriormente, y a realizarlo y aprobarlo, el examen, el aspirante contará con 10 días hábiles para completar lo que es la solicitud del permiso de radioaficionado. Si así no lo hiciere, URSEC considera también no aprobado el examen rendido. O sea, la persona aprobó el examen, le van a dar 10 días hábiles, o sea, son 2 semanas, para completar un trámite vía web, que es la solicitud del permiso y pagar el dinero que se exige, son 270 pesos. Si la persona en esos 10 días no lo realiza, URSEC le considera que no aprobó el examen, por más que lo haya aprobado. Daniel, asimismo, será URSEC quien determine que el aspirante está en condiciones, o sea, antigüedad, la veracidad de la información aportada, etcétera, de rendir el examen. Eso los radioclubs tampoco lo pueden hacer. Un poco lo que es categoría inicial. Bueno, en la categoría de acceso al servicio se ingresa a la misma cuando el interesado no ha contado anteriormente con permiso de radioaficionado luego de haber participado en por lo menos un ejercicio de práctica operativa y aprobar el examen correspondiente. Si la persona en algún momento tuvo algún tipo de permiso de radioaficionado, no va a ingresar por inicial, ¿no? Va a ingresar por general. En tu caso, por ejemplo, tú ya eras radioaficionado.
Sí, sí, sí. Yo fui del 96 al 2012, que fue cuando se venció. Por eso. Y ahí pasaron Por los un 2 años. Sí, Bueno, claro. las limitaciones de la categoría inicial, como radioaficionados que recién ingresan al servicio, solo disponen para su operación de bandas asignadas totalmente de carácter primario. Además, el reglamento expresamente le impide operar en sistemas de estaciones auxiliares, con sistemas auxiliares, de estaciones auxiliares y remotas. Por la limitación de las bandas atribuidas a esta categoría, el radioaficionado, antes de activar una repetidora, deberá observar que la frecuencia de salida de las mismas o de los sistemas que tenga, enlaces u otras repetidoras, que pueden tener interconectadas, se encuentren en las bandas que les son expresamente asignadas. El respecto del último punto es exclusivamente responsabilidad del radioaficionado, por lo que deberá informarse con anterioridad cabalmente de los sistemas que intenta accionar. Después veremos esto en detalle, pero no sé, la mayoría entendemos lo que es una repetidora, ¿no? Pero las repetidoras pueden estar enlazadas y pueden estar enlazadas en una frecuencia que uno no tenga asignada. Entonces, como tal, tiene que asegurarse que uno entra en una frecuencia asignada, pero que no salga en una frecuencia que no la tiene asignada. Bueno, estas son las bandas que tiene la categoría inicial. Son esas 4 bandas, 80, 40, 10 y 2 metros. Y las potencias correspondientes, 100 vatios en la mayoría de los casos, en los 3 casos primeros, y la otra 50 vatios. Vigencia del permiso. La vigencia del permiso de radioaficionado en la categoría inicial es de 5 años. Y la única diferencia con los otros permisos es que no es renovable. Por eso, es decir, el permiso de general y de superior es renovable. O sea, cuando llega al final uno lo renueva o incluso lo puede renovar antes. Hoy día una de las cosas, por ejemplo, el permiso mío se vence en el 23, y mañana lo quiero renovar, lo renuevo. Y se me entrega por los 5 años siguientes. Antes no, antes había que esperar el vencimiento del permiso para gestionar la renovación. Hoy día lo renuevo cuando quiero. Eso también es una limitante. Si tú te vas del país, bueno, lo renovás antes de irte y lo extendés durante 5 años también, ¿no? Sí, Si pero no, igual no, me parece que antes era más el lapso, ¿no? De renovación. sí, no, antes uno no podía renovar el permiso hasta que se le venciera, ¿no? Pero digo, era más de 5 años, me parece, ¿no? No, siempre fueron 5 años. Sí, siempre fueron 5 años. El periodo fueron. Ahora, el de categoría inicial es pero no renovable. O sea, no lo renovaste. Sí, sí o sí tenés que ascender. Exacto. El permiso de radioaficionado de la categoría inicial no es renovable. Y el radioaficionado de categoría inicial puede optar por ascender a categoría general cuando, en los siguientes supuestos. Cuando se cumplen las siguientes condiciones. A, tener una antigüedad mínima de 2 años, o sea, a partir del segundo año puede darlo perfectamente. Ahora, el año pasado, a fines de septiembre, octubre, que se produjeron los 2 años de los primeros permisos que se dieron de inicial, la gente presentó, dio el examen de ascenso y hoy tiene general. ¿Ah? Hay otros que no lo han hecho, hay otros que lo vienen haciendo. No registrar sanción alguna en los últimos 2 años, o sea, en los últimos años no tiene que haber ningún tipo de sanción, y aprobar el examen que corresponde. Y esto es importante, el radioaficionado de categoría inicial necesariamente deberá participar de un examen de ascenso, lo que te decía, antes de que se produzca el vencimiento de su permiso, 5 años. Debe participar y aprobar. ¿No? Pues si no lo aprueba, tampoco. No se extienden los plazos. Bueno, y con esto nos vamos a quedar por ahora, ya es hora de comenzar y le damos la bienvenida a todos ustedes al curso CX.